En el año 591, un papa pronunció un sermón de 10 minutos. Sin pruebas. Sin textos que lo respaldaran. Y en esos 10 minutos borró a una mujer de la historia durante 1400 años. En 1969, el Vaticano admitió en silencio que se había equivocado. Nadie lo vio en los titulares. Su nombre María Magdalena. El nombre más reconocido del Nuevo Testamento después de Jesús. Y quizás el más deliberadamente distorsionado de toda la historia cristiana. Te dijeron que era una pecadora redimida. Esa es la versión oficial. La versión que una institución decidió que debías conocer. Pero en 1945, un campesino egipcio rompió una jarra de barro en el desierto y encontró los textos que esa institución había ordenado destruir 1600 años antes. Textos que describen a una Magdalena completamente diferente. Y al final de este vídeo, cuando lleguemos a lo que Pedro dijo cuando escuchó sus enseñanzas, vas a entender por qué esa sola frase explica 14 siglos de silencio. El 19 de diciembre de 1945. Muhammad Ali al-Samman buscaba fertilizante en las rocas cerca de Nag Hammadi, Egipto. Encontró una jarra de barro sellada. La rompió. Y sacó 12 códices de papiro encuadernados en cuero que llevaban enterrados desde el siglo IV. No entendió lo que tenía en sus manos. Pero lo que tenía era la mayor colección de textos gnósticos jamás encontrada. Textos que la Iglesia había declarado heréticos en el siglo IV y ordenado destruir. Y que alguien, en lugar de quemar, decidió enterrar. Para que un día alguien los encontrara. Entre esos textos, el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Felipe. Y el Evangelio de María Magdalena. Un texto donde ella narra enseñanzas que Jesús compartió solo con ella. Un texto donde Pedro, el apóstol sobre quien la Iglesia construyó toda su autoridad, reacciona con furia. Y lo que dice es la frase que lo explica todo: ¿habló él privadamente con una mujer, sin que lo supiéramos? Hemos de volvernos y escucharla a ella. Pedro no cuestionaba el contenido de las enseñanzas. Cuestionaba que una mujer tuviera acceso a ellas. Y esa frase, escrita en el siglo II, es el mapa completo de lo que ocurrió después durante 16 siglos. Te dejo arriba el enlace al vídeo del canal que habla de esto. Si es tu primera vez en Luna Apócrifa, suscríbete ahora. Hay un orden en lo que estamos abriendo, y este vídeo es el nudo central. El Evangelio de María es un texto breve. Solo 12 páginas sobrevivieron, las primeras 6 están perdidas para siempre. Pero lo que contienen esas 12 páginas es suficiente para entender por qué fue declarado herejía. Magdalena describe una conversación privada con Jesús sobre la naturaleza de la visión espiritual. Él le dice que la visión verdadera no ocurre a través de los ojos del cuerpo, ni del alma, sino a través de la mente, de la conciencia misma. Y aquí está el problema para cualquier estructura de poder: lo que Jesús describe en ese texto es accesible directamente. Sin intermediarios. Sin sacerdotes. Sin institución. La gnosis, el conocimiento, puede llegar a cualquier ser humano preparado para recibirlo. Independientemente de su género. Independientemente de su posición. Una iglesia construida sobre autoridad jerárquica no puede coexistir con un evangelio que dice que la autoridad más alta es interior y directa. Tenía que elegir. Y eligió. Pero la decisión de borrarla no vino de los primeros siglos. Vino mucho después. Y vino de un solo sermón. Pronunciado por un solo hombre. Sin una sola prueba. Año 591. Roma. El Papa Gregorio y sube al púlpito y declara que María Magdalena es la misma mujer que Lucas describe como pecadora en el capítulo 7. La que ungió los pies de Jesús en casa de un fariseo. Sin ninguna evidencia en los textos. Sin ningún evangelio que lo diga explícitamente. Solo la autoridad de un hombre en un púlpito. Y durante 1400 años, nadie cuestionó eso. La imagen se consolidó: Magdalena la pecadora, Magdalena la redimida, Magdalena que llora sus pecados. Útil. Inofensiva.
completamente distinta de la Magdalena que describe como la discípula que comprendió lo que los apóstoles no podían comprender. En el año 1969, el Vaticano retiró oficialmente la declaración de Gregorio I. 1378 años después. La corrección fue tan silenciosa que la mayoría del mundo nunca se enteró. Esto no fue un error. Fue una decisión. Una decisión que beneficiaba a una estructura de poder y que se sostuvo 14 siglos porque los textos que la contradecían estaban enterrados en el desierto. Y cuando aparecieron en 1945, tardaron décadas en traducirse y llegar al público general. Suscríbete si esto está conectando puntos que nadie te había unido. El próximo vídeo abre lo que los textos de Nag Hammadi dicen sobre el origen del hombre, y cierra el arco completo que empezamos con los Anunnaki. Pero hay algo que va más allá del error de un papa. Porque Magdalena no desapareció sola. Desapareció junto con todo lo que representaba. Y aquí es donde el hilo se vuelve mucho más grande que una sola mujer. Los cátaros del sur de Francia, los que murieron quemados en Montségur en 1244, tenían en el núcleo de sus enseñanzas una veneración especial hacia Magdalena. Para ellos no era una pecadora redimida. Era la portadora de la gnosis directa. La prueba viviente de que el conocimiento espiritual más alto no requería la intermediación de Roma. Los templarios, cuando excavaron bajo el templo de Salomón durante 9 años, encontraron textos. Según los investigadores que han seguido esta pista durante décadas, entre esos documentos había registros que describían el linaje real de Magdalena. No como discípula. Como la persona más cercana a Jesús en un sentido que la Iglesia nunca podría admitir. La teoría del linaje merovingio, que una línea de sangre de Jesús y Magdalena sobrevivió en Europa a través de los reyes merovingios, puede parecer especulativa. Pero lo que no es especulativo es esto: alguien necesitó que Magdalena desapareciera de la historia. Lo hicieron con un sermón sin pruebas. Y funcionó durante 14 siglos. Anunnaki. Gnósticos. Templarios. Cátaros. Magdalena. Siempre el mismo patrón, un conocimiento sobre la naturaleza del ser humano que no necesita intermediarios. Y siempre el mismo intento de borrarlo. La pregunta más honesta no es quién era Magdalena. Es porque sigue siendo incómodo saberlo. Lo que ella representaba, lo que los textos de Nag Hammadi describen con su nombre, es la posibilidad de acceso directo. La posibilidad de que el conocimiento más alto no esté reservado a una élite, a una institución, a un género. Que la gnosis sea universal. Los templarios murieron por eso. Los cátaros murieron por eso. Y Magdalena fue borrada de la historia por eso. Pero los textos sobrevivieron. Enterrados en el desierto durante 1600 años. Y hoy están disponibles para cualquiera que quiera leerlos. Algo que incomoda durante 16 siglos no puede ser irrelevante. Algo que necesita ser borrado con tanta energía y durante tanto tiempo, es porque sigue siendo verdad. La enterraron en el olvido hace 1400 años. Los textos que la describían tal como era los enterraron literalmente en el desierto en el siglo IV. Y sin embargo, aquí estamos. Leyendo sus palabras. Siguiendo el mismo hilo que los cátaros siguieron, que los templarios protegieron, que los gnósticos codificaron, que los Anunnaki iniciaron. El mismo conocimiento. El mismo intento de borrarlo. Y la misma imposibilidad de borrarlo del todo. Hay algo en eso que reconocemos sin poder explicar. Como si parte de ese conocimiento siguiera buscando llegar a nosotros. Y quizás, en este momento, lo esté consiguiendo. Suscríbete si este viaje abrió algo que no esperabas. Porque Magdalena es la puerta. Lo que está detrás de ella, los evangelios que describen una versión del origen humano completamente diferente a la oficial, los textos que la Inquisición no pudo quemar, eso es lo que abrimos en el próximo vídeo de Luna Apócrifa. El hilo que empezamos con los Anunnaki llega a su nudo más profundo. ¿Estás listo para seguir?